Comienza en Radio María, Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Mari Carmen Molina Cobos. Pues aquí estamos, queridos amigos y amigas de la Radio de la Virgen, en su programa Custodios de la Creación. Son las 4 de la tarde en las preciosas Islas Canarias y las 5 en el resto de nuestro no menos bello territorio. En pleno verano y sofocados de calor, les recordamos que se hidraten bien, especialmente a las personas mayores y a los niños. Hagan ejercicio con moderación en horas seguras del día, para evitar golpes de calor y sobre todo disfruten muchísimo de esta creación bendecida y regalada. Hace poco tuve la oportunidad de disfrutar de una actividad formativa con los seminaristas de nuestras diferentes diócesis, así que me van a permitir dedicarles este programa Es Proceso a estos fantásticos seminaristas que se llaman José Manuel, Salva, Salvador, Manuel, Bernardo, Raúl, Joel, Fermín, César, Víctor, David, Daniel, Ismael, Patricio, Nicolás, Arturo y Dumi. Espero no haberme dejado a ninguno porque todos son muy especiales y bueno, ya saben ustedes que la Iglesia cuida como oro en paño, ¿verdad? Esta preciosa joya que son los seminaristas. Para ellos va nuestro programa y luego escucharemos a su formador. Y nos recogemos ahora en la oración, como siempre, antes de empezar nuestro programa. Hoy con una oración a la Madre de Cristo y a nuestra Madre. Madre de la vida, en tu seno materno se fue formando Jesús, que es el Señor de todo lo que existe, resucitado. Él te transformó en su luz y te hizo reina de toda la creación. Por eso te pedimos que reines, María, en el corazón palpitante de la Amazonía. Muéstrate como madre de todas las criaturas, en la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que la atraviesa y de todo lo que vibra en sus selvas. Cuida con tu cariño esta explosión de hermosura. Pide a Jesús que derrame todo su amor en los hombres y en las mujeres que allí habitan, para que sepan administrarla y cuidarla. Haz nacer a tu Hijo en sus corazones, para que Él brille en la Amazonía, en sus pueblos y en sus culturas, con la luz de tu palabra, con el consuelo de tu amor, con su mensaje de fraternidad y de justicia. Que en cada Eucaristía se eleve también tanta maravilla para la gloria del Padre. Oración a la Virgen María por la Amazonía del Papa Francisco. Y ahora sí, seguimos con nuestro sumario. Hoy tendremos a Marcos Castro en el Santoral y en los jóvenes. Y los sabios también se apuntan. Tendremos al profesor Óscar Simón Rodríguez y sus explicaciones sobre la encíclica Laudato Si. Nuestra teóloga de bolsillo, la doctora Inmaculada Rodríguez Torne, nos ayudará como siempre a interpretar las escrituras y Antonio Garrido Salcedo del movimiento de Laudato Si nos activará, como es habitual, con las mejores propuestas desde la Iglesia para el cuidado de la casa común y todos sus habitantes. Y hoy en nuestra sección Hablando con los que custodian tendremos al padre Florentino Pérez Vaquero, director del secretariado de la subcomisión para los seminarios de la Conferencia Episcopal Española. Empezamos. Y como les adelantaba, hoy en el Santoral tenemos a Marcos Castro, que nos va a ilustrar con uno de los santos del día. Vamos a ver qué nos cuenta. San Arsenio el Grande fue uno de los grandes padres del desierto, maestro del silencio y la oración, cuya vida marcó profundamente la espiritualidad cristiana. Tras abandonar la corte imperial de Constantinopla, donde había sido preceptor de los hijos de Teodosio, se retiró al desierto en Egipto, viviendo más
de 50 años en ascesis radical, trabajo manual y contemplación. Su enseñanza insiste en la humildad, la vigilancia del corazón y el silencio como camino hacia Dios. Célebremente resumido en su frase: muchas veces me he arrepentido de haber hablado, pero nunca de haber callado. Participó en una vida de lágrimas y arrepentimiento, buscando purificar su interior de toda vanidad. Perseguido por incursiones en el desierto, vivió en diversos lugares hasta morir en edad muy avanzada. Venerado como modelo de sabiduría espiritual, su legado influyó tanto en el monacato oriental como en el occidental, convirtiéndolo en una figura clave en la tradición contemplativa. Pues muchísimas gracias, Marcos, por traernos a este santo que probablemente es desconocido para muchos de nuestros oyentes, de toda la audiencia. San Arsenio el Grande, un ejemplo de el monacato oriental y occidental, y un ejemplo precisamente para esta ascesis ecológica que nos pide el Papa Francisco. Mirad las aves del cielo. Y eso nos encanta, mirar las aves del cielo y los lirios del campo. De hecho, luego con nuestra doctora Inmaculada Rodríguez Torné vamos a hablar precisamente de ese tema. Pero ahora le vamos a dar paso al profesor Óscar Simón Rodríguez, que nos hace un análisis preciso del artículo 74 de la encíclica Laudato Si. Vamos a escucharle. Continuamos con las reflexiones sobre el capítulo 2 de la encíclica Laudato Si, el Evangelio de la Creación, iniciando con el subcapítulo 3, el misterio del universo, que comienza en el número 76 y que analizaremos conjuntamente con el número 77. Terminábamos en el subcapítulo anterior destacando el rol que tenemos como seres humanos, reconociendo la figura de un Dios Padre Creador y único dueño del mundo, porque de otro modo el ser humano tenderá siempre a querer imponer a la realidad sus propias leyes e intereses. Ya adentrándonos en el misterio del universo, nos encontramos que en la tradición judío-cristiana, decir creación es más que decir naturaleza, porque tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un significado. Esto desmitifica la naturaleza como una divinidad. La creación solo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de todos nosotros, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a una comunión universal. No podemos ver la creación como un simple conjunto de elementos de los que nos aprovechamos con nuestros antojos y caprichos. De los Salmos, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Así se nos indica que el mundo procedió de una decisión, no del caos o la casualidad, lo cual lo enaltece todavía más. El universo no surgió como resultado de una omnipotencia arbitraria, de una demostración de fuerza o de un deseo de autoafirmación. La creación es del orden del amor, nos señala el número 77 de la encíclica y continúa diciendo: el amor de Dios es el móvil fundamental de todo lo creado. Amas a todos los seres y no aborreces nada de lo que hiciste, porque si algo odiaras, no lo habrías creado. Esto está en el libro de la sabiduría. Entonces, cada criatura es objeto de la ternura del Padre, que le da un lugar en el mundo. En este mismo número se hace referencia a una catequesis de Benedicto XVI, donde dijo que por eso de las obras creadas se asciende hasta su misericordia amorosa. Muchos filósofos, científicos y teólogos han reconocido en la creación la existencia de un creador. Santo Tomás de Aquino sostuvo que el orden y la finalidad observables en la naturaleza
apuntan a una inteligencia ordenadora. Richard Swinburne, en su obra La existencia de Dios, sostiene que la hipótesis de Dios explica de forma sencilla y probable la existencia de un universo ordenado, lo contrario que el azar. John Polkinghorne, físico de partículas y teólogo, arguye que las leyes del universo son extraordinariamente inteligibles y que el argumento del ajuste fino, esto significa que las constantes del universo se encuentran en rangos muy estrechos y definidos, ese argumento es coherente con la idea de un creador. Sin ahondar más en explicaciones científicas o filosóficas, para nosotros los creyentes está claro que la creación no es producto del azar, es un don de Dios, una manifestación de su amor infinito y su gran misericordia, que alcanza su plenitud con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para San Francisco, las criaturas no eran dioses ni objetos de culto, sino hermanas que reflejan el amor del Creador y conducen a alabarlo. Las criaturas existen para glorificar a Dios y recordar a las personas su bondad. La creación es un signo que invita a elevar la mirada hacia Dios. Recordemos nuevamente que este año se celebra el jubileo por los 800 años del fallecimiento de San Francisco de Asís. Un jubileo que invita a una reconciliación con la creación, un llamado a revisar la relación del ser humano con Dios, con sus congéneres y con la naturaleza. Pidamos al Dios Creador, a Jesús Salvador y al Espíritu Santo, Santificador, Santísima Trinidad, una y trina, nos ilumine, llene de esperanza y fortaleza, para encontrar en la creación la bondad y misericordia de Dios, aún en presencia de dolor, enfermedad o muerte. La alabanza no nace de ignorar el sufrimiento, sino de la convicción de que el amor de Dios sostiene toda la creación. El mundo es un don que invita a la gratitud, a la fraternidad con todas las criaturas y a la confianza en el Creador, incluso cuando la experiencia humana está marcada por el sufrimiento. Nos recuerda el Papa Francisco una visión de esperanza cristiana. La creación todavía gime, esperando su plenitud, retomando esto de la epístola de los Romanos. El mundo no ha alcanzado todavía su consumación definitiva. Alabado sea mi Señor. Laudato si. Pues muchísimas gracias, Óscar Simón, por esta reflexión que nos haces. Desde luego, mira, se me ha olvidado comentarle a nuestra audiencia que cojan papel y lápiz para apuntar las cosas más interesantes y luego reflexionarlas, pero estoy segura de que ellos ya lo hacen siempre porque no podemos despistarnos de cualquiera de los comentarios que tan precisamente nos hace sobre la encíclica. Muchas gracias. Y como no queremos dejar de aprender de las aves del cielo, pues precisamente le vamos a dar la palabra a la doctora Inmaculada Rodríguez Torné. Les recuerdo que ella es doctora en Filología Bíblica Trilingüe y que habitualmente nos ayuda a descubrir y a interpretar los signos de los tiempos a través de las Escrituras. Hoy como les digo, con los pájaros del cielo en el Evangelio de Mateo. Buenas tardes, querida Carmen, y buenas tardes también a nuestros amigos de Radio María. Bienvenidos a nuestra sección Custodiando desde las Sagradas Escrituras, este pequeñito espacio donde hablamos de Biblia y ecología. Y hoy continuamos profundizando en uno de los pasajes más bellos del Evangelio, el de Mateo 6, 25-34. En el programa anterior nos detuvimos en ese nos angustiéis, que en griego se dice me merimnate, que Jesús repite hasta 3 veces. Y hoy continuamos con el primer argumento de Jesús para no angustiarse. Mirad los pájaros del cielo.
Podríamos resumirlo perfectamente en el lema de la reciente visita del Papa León a España: alza la mirada. Alzo la mirada. En el Evangelio, escrito en griego, como sabemos, lo leemos así: emblepsate eistapeteiná, fijaos detenidamente en los pájaros. Rebecca Copeland hace al respecto una interesante propuesta, la interpretación ecomimética, que dice que los intérpretes podemos obtener valiosas enseñanzas cuando nos identificamos con los personajes no humanos de un texto. Aunque, podríamos decir que esto no es nuevo. Baste recordar las fábulas de Esopo en el siglo VI a.C. Antes de extraer conclusiones demasiado simplistas del pasaje, el lector debería identificarse con la criatura concreta del texto y aprender de su comportamiento en la naturaleza. Y el resultado, cuando lo hacemos, sacude las interpretaciones fáciles. Las aves sí que trabajan, cazan insectos, dispersan semillas, construyen sus nidos, alimentan a sus crías con un esfuerzo considerable. Cuando el pasaje evangélico dice que el Padre Celestial las alimenta, no describe una entrega directa de grano desde las compuertas abiertas del cielo. Describe una providencia que opera a través de la red de interdependencias del ecosistema natural. Si Dios alimenta a los gorriones, lo hace a través de la cooperación de una multitud de criaturas, incluyendo insectos, plantas, seres humanos y los propios gorriones. Los gorriones no esperan en el nido con el pico abierto a que venga un ángel de Dios a alimentarlos, no. Su trabajo no es como el de los humanos, pero no por ello deja de ser un trabajo. Y mira si es profunda esa mirada que nos pide Jesús, que si nos detenemos en el pájaro más común de nuestras calles, el gorrión, la ciencia nos desvela una historia de adaptación asombrosa. Estudios arqueológicos y genéticos demuestran que el gorrión común ligó su destino al nuestro hace unos 11.000 años, es decir, en el nacimiento de la agricultura. En realidad, su vida está indisolublemente ligada a la nuestra, han evolucionado a nuestro lado. Y desde entonces han aprendido a descifrar nuestras rutinas urbanas, saben a qué hora se abren las terrazas de las cafeterías, anidan en los huecos de nuestros edificios y hasta han modificado la frecuencia de su canto para comunicarse por encima del ruido del tráfico. Por eso, cuando el Evangelio nos dice que el Padre Celestial los alimenta, no nos habla de un milagro pasivo. Dios los alimenta dotándolos de una inteligencia adaptativa asombrosa para convivir con los humanos. No tienen graneros, es verdad, pero llevan miles de años trabajando sutilmente y uniendo su existencia a la nuestra para ganarse el pan en las ciudades. Es más, ¿sabías que estudios biológicos recientes confirman que aves como los gorriones o los carboneros tienen sistemas de comunicación tan complejos que desarrollan variaciones locales? Sí, como lo oyes, según el barrio o la zona donde vivan, tienen sus propios acentos. ¿No es fascinante? Si miramos como nos pide Jesús detenidamente a las aves, se nos caerán interpretaciones simplistas de la providencia y ahondaremos en el significado de la actuación de Dios en una creación que es compleja e interdependiente y circular. Hoy en día somos ya muchos los teólogos que proponemos que los humanos debemos reingresar en la creación de Dios como criaturas entre otras criaturas. Esta perspectiva hermenéutica cambia el papel de las aves de ejemplos éticos a miembros de la comunidad de la creación de Dios con los que el ser humano debe solidarizarse como signo del reino. Ya seguiremos hablando de esto. Y llegamos a un punto del Evangelio de Mateo donde Jesús pronuncia una palabra que nos cambia por completo la perspectiva. Y aquí viene la pincelada filológica. Dice alguna traducción en castellano: mirad las aves del cielo. Pero, ¿sabías una cosa? En el texto original griego, el evangelista no utiliza el verbo común para decir ver o mirar. Utiliza un verbo compuesto con una fuerza tremenda, emblepsate, que viene del verbo griego emblepo. Si desglosamos esta palabra, nos encontramos con la preposición en, que significa dentro de o hacia el interior, unida al verbo blepo, que es mirar. Por lo tanto, Jesús no nos está pidiendo una mirada casual, un simple pasar los ojos por el cielo a ver si vuela un pájaro. No, nos está pidiendo mirar hacia lo alto, pero de forma reflexiva, mirar por encima de las apariencias dentro de la creación para interiorizarla y darle vueltas en el corazón. Es una mirada de ida y vuelta, un mirar profundo hacia lo alto que vuelve como un boomerang al corazón, a lo más profundo del ser humano. Una mirada que traspasa la superficie para descubrir el misterio que esconde
y retorna con una carga de sentido profundo al santuario interior que todos llevamos dentro. Y cuando aplicamos esa mirada profunda, ese emblepo que nos pide Jesús, la realidad empieza a hablarnos. Si miramos de forma superficial, solo vemos pájaros volando de aquí para allá, pero si miramos con un corazón atento y ayudados también por lo que la ciencia nos desvela, descubrimos un orden y un cuidado asombrosos. Nos damos cuenta de que esas aves no esperan pasivamente, con el pico abierto, a que les caiga el sustento del cielo. Realizan un trabajo extenuante. Pasan horas recolectando semillas, defendiendo sus territorios y construyendo nidos que son, de verdad, unas auténticas obras de ingeniería. Vemos que en especies tan comunes como los gorriones o las palomas existe una fidelidad social y un cuidado compartido, donde padre y madre se turnan para empollar y alimentar a sus polluelos. Incluso su canto y sus reuniones que habrás visto al amanecer y al anochecer cobran un sentido profundo. Se comunican con lenguajes complejos que, aunque no los entendamos, eso no quiere decir que carezcan de sentido. Esta mirada profunda de ida y vuelta nos lleva necesariamente a la humildad. Eso es emblepo, es mirar la creación, dejarse asombrar por su laboriosidad y su belleza, e interiorizar que detrás de todo ese engranaje perfecto no hay casualidad, sino el latido de la providencia. Dios alimenta a las aves dotándolas de sabiduría, de lenguaje, de capacidad de esfuerzo y de una comunidad en la que se apoya. Antoine de Saint-Exupéry puso en boca del Principito estas palabras: solo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Ese es el mirar que nos pide Jesús. Así aprendemos que la confianza en la providencia de Dios no anula el trabajo y el esfuerzo, sino que lo potencia. Cuando miro al cielo, todo es nuevo con su luz, que dice la canción. Cuando miro al cielo todo es nuevo con su luz. Y hay unas frases que se atribuye a San Ignacio que expresa genial nuestra reflexión de hoy y con la que quiero acabar. Haz las cosas como si todo dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Hasta el próximo programa, amigos. Pues no sé si a ustedes les pasa lo que a mí, pero a mí me emociona muchísimo, me deja sin palabras y me conmueve la reflexión de nuestra compañera, a la que le doy las gracias siempre, ¿no? Pero hoy especialmente porque me llegaron al corazón sus palabras. Me ha llamado mucho la atención este aprendizaje ecomimético al que nos invita, eso de aprender de la creación. Algo que, bueno, sin duda podemos hacer a través de la contemplación, pero también a través de, como han visto ustedes, a través de la exégesis bíblica, gracias a la interpretación de esta estupenda doctora en teología, Inmaculada Rodríguez Torné. Muchísimas gracias. Y seguimos con la música, El sitio de mi recreo, de Antonio Vega. Vamos a recrearnos con la creación, valga la redundancia, como hace Antonio Vega en esta pieza musical, y nosotros como creyentes vamos a dejar que las manos de Dios jueguen con nuestro pelo para llevarnos al sitio de su recreo, que es la creación misma. Donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar.
mar bandeja de plata, mar informal. Es un temperamento natural, poco nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos, allí donde me recreo. Están escuchando Custodios de la Creación con Mari Carmen Molina Cobos. Y salimos del recreo para seguir trabajando. Hoy nos activa, como siempre, Antonio Garrido Salcedo, miembro o responsable del movimiento Laudato Si en Europa. A ver qué nos cuenta sobre las noticias de la Iglesia y el cuidado de la casa común en este verano tan sofocante. Encantado de estar aquí una semana más para traer todas aquellas novedades acerca del cuidado de nuestra casa común. Aunque estemos en un tiempo estival y el calor apriete, la agenda viene repleta de noticias. En primer lugar, vamos a irnos a un lugar ya conocido por este programa, la Villa Pontificia de Castel Gandolfo. Allí el Papa León XIV se ha retirado para pasar unos días de descanso desde el pasado 7 de julio y estará todo el mes. Pero esto no significa que la actividad haya desaparecido. Al contrario, sigue a toda máquina. El pasado sábado, el Papa León XIV compartió un almuerzo con 200 personas en situación de vulnerabilidad en el Borgo Laudato Si. Esta iniciativa que busca poner en el centro a quienes más necesitan el apoyo y la cercanía de la Iglesia. Entre los invitados había familias, refugiados, madres con sus hijos, personas con discapacidad y participantes en programas de inserción laboral impulsados por la Diócesis de Roma. La jornada incluía una celebración eucarística, una visita a los jardines pontificios y un almuerzo compartido con el Santo Padre. Los organizadores han destacado que el encuentro quiere transmitir una imagen de iglesia abierta, acogedora y capaz de convertir en hogar para todos, especialmente para quienes viven situaciones de exclusión. Además, subrayan que las personas más vulnerables no solo reciben ayuda, sino que enriquecen a la comunidad con su experiencia y ofrecen una nueva mirada sobre la sociedad, haciendo de la fragilidad una auténtica fortaleza compartida. La iniciativa, que ha tenido lugar y que se repetirá durante los próximos años, coordinará distintas diócesis italianas y, como decimos, tiene lugar en este Borgo Laudato Si, un espacio dedicado a la formación, la sostenibilidad y el cuidado de la creación, inspirado por el mensaje de ecología integral de la encíclica Laudato Si. Por otra parte, el centro de Castel Gandolfo ha sido el lugar donde la inteligencia artificial y su papel en la paz y la seguridad mundial ha centrado un debate internacional. Durante 3 días, una treintena de premios Nobel, expertos en inteligencia artificial, representantes de empresas tecnológicas como OpenAI, Google Deep, además de jefes de Estado y destacados investigadores, debatieron sobre el impacto de estas tecnologías en el futuro de la humanidad. El objetivo del encuentro es reflexionar sobre cómo la inteligencia artificial puede contribuir al bien común y evitar que su desarrollo incremente los riesgos de conflicto, especialmente en un contexto marcado por el resurgimiento de las amenazas nucleares y la rápida evolución de las tecnologías militares.
Los participantes han insistido en que la inteligencia artificial ofrece enormes oportunidades para avanzar en campos como la medicina, la educación o la investigación, pero subrayan que su desarrollo debe estar guiado por principios éticos para el respeto de la dignidad humana y el cuidado de nuestra casa común. Al término de esta jornada se presentó en el Capitolio de Roma la llamada Declaración de Roma, un documento que propondrá los principios para la gobernanza internacional de la inteligencia artificial, promoviendo un nuevo modelo de seguridad basado en la cooperación, el desarrollo integral y la construcción de una paz duradera entre los pueblos. Por otra parte, yendo ya a nuestra agenda, próximas actividades, me gustaría recordar estos ecoejercicios que vienen celebrándose año a año en la localidad cántabra de Celorio, un lugar perfecto junto con la Compañía de Jesús para celebrar durante 5 días los ecoejercicios desde la Laudato Si, organizados por José Ignacio García Jiménez y Félix Revilla. Una oportunidad, como decimos, para profundizar un poquito más, conectando los ejercicios con la encíclica Laudato Si y el cuidado de nuestra casa común. Y finalmente, no puedo olvidar que el próximo 1 de septiembre iniciará el tiempo de la creación, con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación. Todavía estamos a espera de conocer el mensaje publicado por el Santo Padre con motivo de esta festividad. Pero sí tenemos que el tiempo de la creación este año estará centrado en el agua, cuyo tema será agua viva y su leitmotiv o tema será inmersión en el agua viva. Desde luego, el agua, uno de los elementos fundamentales para el cuidado de nuestra creación y para el desarrollo de la vida. Os invito a acceder a la página web del Tiempo de la Creación para ir conociendo todas las actividades, propuestas y materiales que se nos ofrecen para celebrar, como digo, del 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, la festividad de San Francisco de Asís, el Tiempo de la Creación. Muchísimas gracias, Antonio. Cuántas noticias interesantes. El Papa ya mostró su preocupación en Dile Existe sobre el cuidado de los pobres. Quería poner a los pobres, a los vulnerables y a los descartados en el centro de la Iglesia. Y ahí lo está haciendo intensamente, como nos contabas, con este encuentro en el Borgo Laudato Si. Y también su preocupación por la IA y esta declaración de Roma que buscaremos para leer, precisamente impulsando las partes positivas de esta tecnología y llamando la atención bioética sobre los conflictos que puede generar. No se pierdan los ecoejercicios de la Compañía de Jesús, que son muy interesantes, y apuntamos, espero hayan apuntado todo esto para considerarlo en este periodo estival donde tenemos un poquito de más tiempo. Muchísimas gracias, Antonio. Y hoy, en Hablando con los que custodian, vamos a invocar a San Carlos Borromeo, que es considerado tradicionalmente el patrono de los seminaristas debido a su papel decisivo durante la reforma de los seminarios tras el Concilio de Trento. Y vamos a invocar a este santo y traerlo a nuestra mesa de diálogo en esta sección que, como saben, llamamos Hablando con los que custodian, porque hoy tenemos como invitado al padre Florentino Pérez Vaquero. Él es director del secretariado de la Subcomisión para los Seminarios de la Conferencia Episcopal Española y miembro del Colegio de Consultores. Ha sido miembro de la Oficina de Protección al Menor y responsable diocesano de la Pastoral Familiar, entre otros muchos cargos que no podemos decir porque si no se nos alarga esto un montón. Muy buenas tardes, Florentino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Mari Carmen. Pues mira, muy bien, estoy contento, la verdad, porque como sabes, pues acabamos de terminar unas jornadas en Málaga de seminaristas y vengo pues con la alegría de haber convivido estas 2 semanas con los seminaristas de toda España y además pues es un regalo
pues esta oportunidad que me concedes de poder compartirlo con vosotros. Pues muchísimas gracias de entrada ya, porque sé que tu agenda está muy apretada y has hecho este espacio para estar aquí en Custodios de la Creación en Radio María. Bueno, como les adelantaba hace un momentito, él es el responsable de formación de nuestros seminaristas y este año, precisamente en estas jornadas de trabajo de cursos de verano, pues han incorporado por primera vez la formación en ecología integral. ¿Cómo surge esta iniciativa, Florentino, y cómo se consolida para que al final se encarne y se realice, como tú nos explicabas en Málaga? Bueno, pues en realidad surge dentro de una colaboración pues que ya es habitual en estas jornadas. Es el segundo año que las llevamos a cabo. Y cada año pues participan 9 comisiones de la Conferencia Episcopal, que son muchas. Y dentro de estas comisiones pues preparan siempre un módulo, uno de los módulos, 2 departamentos de la Comisión de Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal. Y este año pues era el turno de la ecología integral. Así que el mérito, en realidad, el mérito de esta propuesta pues es de esta comisión de Pastoral Social. Pero la verdad es que nos pareció un acierto pleno, ¿verdad? Porque el Papa Francisco pues nos lo ha dejado muy claro en su encíclica Laudato Si, cuando nos recuerda que la formación del futuro sacerdote pues no puede quedar al margen del cuidado de la casa común, ¿verdad? Claro. Así que pues nos alegró mucho el conocer esta iniciativa. Sí, sí. Desde luego el Papa Francisco fue un potente impulsador de esta necesidad social que requiere una respuesta por parte de la Iglesia, pero anteriormente, ¿verdad? Otros papas también, Juan Pablo II, Benedicto XVI, yo creo que todo el corpus magisterial ha estado ahí indicando, ¿no?, y señalando la importancia de que desde nuestro depósito de la fe y de nuestra conciencia como creyentes nos pongamos al servicio también de esta realidad que cada vez, desgraciadamente, pues nos presiona más y lo vamos viendo, ¿no?, desgraciadamente. Así es. El curso se ha impartido en el marco de un proceso de formación más amplio, como nos estabas comentando, donde han intervenido también pastoral social, la salud, el trabajo. ¿Cómo crees tú que se encajan todas estas dimensiones sociales con la perspectiva más ambiental o más socioambiental, si quieres? ¿Se complementan, riñen, se amplían? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que no es que solo encajen entre sí todas estas dimensiones de la pastoral social, la salud, sino que me parece que hasta se necesitan mutuamente, ¿verdad? De hecho, en estos años, pues las jornadas nos han permitido ir abordando pues todas estas temáticas, la pastoral social, este año también la pastoral de la salud, el año pasado la pastoral del trabajo, y ahora pues la perspectiva, por así decir, socioambiental, yo creo que en el fondo viene a unirlo todo, porque la ecología integral no es, digamos, como otro tema más en la lista, ¿verdad? Sí, sino pues la mirada yo creo que conecta todos los temas anteriores, porque en el fondo no puede haber un cuidado de la creación si no cuidamos a las personas, especialmente a los más necesitados, a los pobres. No puede haber una pastoral del trabajo sin preguntarnos, por ejemplo, pues por el modelo de desarrollo. Y yo creo que para un futuro pastor, para un seminarista, pues creo que es importante aprender a mirar la realidad entera, ¿verdad? Y no por compartimentos. Eso es. Creo que esto es decisivo. Sí, sí. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención la enorme relación que existe entre la salud y medio ambiente, hasta tal punto que se habla ya del concepto de One Health, ¿no? La salud del ambiente influye en la salud de las personas y al revés. Y claro, lógicamente, si hay una pastoral del trabajo, o una pastoral de la salud y hay una pastoral más relacionada con el medio ambiente, pues evidentemente tienen que trabajar juntas para que realmente el trabajo sea productivo. Nos hemos quizá acostumbrado a un trabajo más parcial cuando los problemas eran parciales, pero ahora que los problemas son globales tenemos que recuperar esta capacidad de trabajo que yo creo que la Iglesia siempre lo hemos hecho muy bien, de trabajar coordinados, ¿no? O sea, que esta es, yo siempre digo, esto es una oportunidad para hacer las cosas bien y hay que verlo desde esta perspectiva. ¿Y cómo ves, cómo lo han percibido los seminaristas? ¿Cuál es el feedback que te ha llegado? ¿Cómo los has visto?
Bueno, pues tú también has estado, entonces Sí. tú, y la verdad es que ha sido uno de los módulos estrella de estas jornadas, realmente. Yo los he visto muy receptivos, la verdad, y en algunos casos hasta sorprendidos. Ujú. Yo creo que para bien, para muy bien. A lo mejor, pues es verdad que alguno llegaba pensando que esto era algo un tanto exótico, ¿verdad? Y Sí. con ciertos prejuicios, Ujú. pero creo que al final todos hemos descubierto que esta cuestión de la ecología integral toca el corazón del Evangelio, ¿verdad? Y por lo tanto, pues toca el corazón de su futuro ministerio, del ministerio sacerdotal. Y por las preguntas que hacían, que os hacían Ujú. a Eduardo y a ti, Ujú. y los debates en los grupos que se suscitó, pues yo creo que se nota que es una generación sensible a estas cuestiones. Y reticencias, pues yo la verdad es que muy pocas he percibido. A mí la percepción que tengo es que se quedaron con ganas de más. Ujú, Por esto que tú comentas, ¿no? Por las preguntas que hacían y que desde la formación previa que nosotros estábamos haciendo decíamos, tenemos que ujú, hablar de esto, pero no tenemos ujú, tiempo. Y justo ujú. salía la pregunta, hay que mencionar esto otro que es importante, pero como teníamos que encajarlo en el tiempo, ¿verdad? Y en el espacio, porque somos muchos Un día y medio además, era muy poco, ¿verdad? Sí, claro. sí. Entonces, salía la pregunta y era como que nos miramos y decíamos, esto lo teníamos que ver, esto lo tenemos. Ujú, Pero está muy ujú, bien porque, bueno, la idea era precisamente acercar a los seminaristas a esta realidad y despertar en ellos el interés porque también lo trabajen, ¿no? Se les ujú, dio mucho texto y mucha información y mucha conjunto de ideas y de posibilidades para que ahora ellos lo trabajen también de manera un poquito más ujú, individual. Así que yo ujú. creo que objetivo conseguido, como lo ves tú. Eh, Sí, 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 desde luego, Muy bien. absolutamente. Y te quería comentar o preguntar, esta es la primera vez que lo hacéis, entiendo que ha sido pues más bien una experiencia piloto, no sé Ujú, cómo lo veis para futuras ediciones, ¿cómo lo veis? ujú. O incluso Sí, para incorporarlo a una formación quizás más académica o más sistematizada, más sí, sí. sistémica. Sí, sí, yo creo que desde esta valoración que hacemos, ¿verdad? Que ellos también nos ha llegado ya la evaluación que han hecho los propios seminaristas a través de un cuestionario que les pasamos, y la valoración ha sido realmente muy positiva. Ujú, Y desde luego que esta dimensión social va a seguir estando presente en la formación de verano que ofrecemos para los seminaristas, como lo hemos hecho durante estos años. ujú. Y en cuanto a la ecología integral, en concreto, pues creo que la semilla está plantada ya, ¿verdad? Y nuestro deseo es que no quede como un curso aislado, Ujú. sino que pues vaya impregnando de forma transversal la formación de nuestros seminaristas. Pero para esto también hay que iniciar un camino, ¿verdad? Un camino de transformación, pues también de las estructuras propias, las estructuras formativas que tienen los propios seminarios. Seminarios, Pero efectivamente. de lo que estoy convencido es que este ha sido un primer paso. Pues no hay segundo paso, sino hay un primero, así que vamos bien. Efectivamente. Sí, sí. Para mí fue, la verdad, un privilegio trabajar con ellos en este tiempo. Para Fray Eduardo Agosta, que es el director del Departamento de Ecología Integral, que Ujú, intervino también como profesor, fue también, lo puedo decir públicamente, una experiencia extraordinaria. ujú. Aprendimos mucho con ellos. Mm, Nos llevamos sus inquietudes en el corazón, los tenemos en la oración. Hemos dedicado este programa exclusivamente a estos seminaristas y a todos los seminaristas que tenéis a vuestro cargo y vamos a rezar para que sean sacerdotes santos, si Dios quiere. ¿Te parece? Claro que sí. Muchísimas gracias, no te robo más tiempo, que sé que estás ahí al límite. Gracias a vosotros, gracias a vosotros. Siempre estamos por aquí, por supuesto, para dar visibilidad a los seminaristas y a sus formadores. Que Dios te bendiga, Florentino. Un abrazo. Lo necesitamos, Mari Carmen. Muchas gracias. Cuídate y un abrazo para todos. Igualmente, Un otro saludo. fuerte para ti. Adiós, adiós.
Y nos estamos yendo ya, lamentablemente. Tuvimos a Marcos Castro en el Santoral y al profesor Óscar Simón Rodríguez, que nos comentó la encíclica Laudato Si, como siempre, con sumo detalle y cariño. La profesora Inmaculada Rodríguez Torné y sus comentarios sobre Sagrada Escritura, hoy en relación con los pájaros del campo y el Evangelio de Mateo, y a nuestro compañero Antonio Garrido Salcedo, responsable del movimiento Laudato Si en Europa. Por último, hemos hablado con el padre Florentino Pérez Vaquero en nuestra sección Hablando con los que custodian y la experiencia como formador de nuestros seminaristas. Un abrazo fraternal para todos ellos. Rezamos por ellos para que sean sacerdotes santos, si Dios quiere. Y, por supuesto, pues nada de esto es posible sin la ayuda de nuestros compañeros. En este caso, hoy, nuestra compañera Marta Troyano al mando del navío. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, Mari Carmen. ¿Te gustó? Sí, me ha gustado mucho, sobre todo la sección de Inmaculada, con el comentario de la Sagrada Escritura y la entrevista con el padre Florentino y lo que nos ha contado sobre la formación de los seminaristas. Fantástico ha estado, la verdad. No se olviden de nuestro podcast y de las redes sociales de Radio María. Ya saben que en 15 días nos encontramos nuevamente aquí, en su programa, de la mano de Anabel Orellano y Lorena del Rey. Recuerden que les esperamos en nuestro correo electrónico custodiosdelacreacion@radiomaria.es. Nos encontramos pronto, si ustedes, si Dios quiere, aquí en Custodios de la Creación. Alabado sea, Laudato Si, Laudate Deum. Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación. Dirigido por Mari Carmen Molina Cobos.